Buenas tardes y bienvenido y bienvenida a la jornada de orientación de formación profesional en Córdoba. Para iniciar la jornada nos gustaría tanto a mi compañero Javier Álvarez, que es el asesor de formación profesional aquí en el SED de Córdoba, como a mí. Mi nombre es Jesús Cimarro, soy asesor de formación profesional en el Centro de Profesores de Priego Montilla. Pues daros un poco el argumentario del por qué y cómo surgen estas jornadas de orientación. Fundamentalmente lo que queríamos poner en valor, en lisa o sobre la mesa, el por qué la formación profesional en este siglo XXI pues, puede presentarse, y de hecho se presenta, como una alternativa innovadora, atractiva y útil. En el día de hoy nos acompañáis pues, el perfil docente como orientación y como profesorado de FOL, lo que constituye el proceso de acompañamiento al alumnado en la toma de decisiones, que consideramos que es fundamental a la hora de un poco dirigir el camino profesionalmente de muchos chicos y chicas que en esas edades pues en bastantes ocasiones se encuentran un poco perdidos, y vuestra función de asesoramiento y de acompañamiento pues es fundamental. En la tarde de hoy hemos diseñado una estructura de jornada en la que vamos a comenzar con unas charlas de nuestra compañera Mavi Benítez, que tengo aquí a mi izquierda, que es orientadora del Instituto de Villarrubia. Posteriormente habrá una mesa redonda de personas que han cursado estudios en formación profesional y que posteriormente estos estudios pues, les han facilitado el acceso al ámbito laboral, y vamos a ver distintas casuísticas en los que en algunos casos pues personas que han estudiado tanto en el ámbito universitario como en el ámbito del FP, pues vemos cómo ha ido un poco derivando su vida personal y profesional. Consideramos que este tipo de experiencias son interesantes pues para ver que la formación profesional puede ser una salida, y de hecho es una salida profesional bastante interesante, y que en el mercado actual, en el mercado laboral, pues se presenta, como antes comentaba con mi compañero Flores y mi amigo, hay una estimación en torno a que el 70% de los estudiantes que acaban con un perfil técnico, pues lo que demanda el mercado laboral en torno al 70% es a personal con un perfil técnico. Se habla de que en torno a un 20% se va a demandar con un perfil de carácter universitario y en torno a un 8% de personas sin cualificación profesional. Por tanto, el grueso del mercado laboral lo van a copar personas que normalmente van a provenir de estudios de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. A partir de aquí haremos un descanso a las 6:15 y posteriormente Luisa Fernández, jefa de servicio de formación profesional específica, pues hará una intervención, y por último Florent Santos, que antes lo he comentado, finalizará, que él es coordinador pedagógico de FP Dual en la provincia de Córdoba y actualmente es profesor de la familia profesional de Comercio y Marketing en el Instituto del Tablero, aquí en Córdoba. Sin más, esperamos que estas jornadas cumplan vuestras expectativas, y cualquier cuestión que vaya surgiendo durante las mismas, pues estamos aquí para intentar resolverlas, tanto los compañeros que ejercemos las funciones de asesoría como las personas que acuden en calidad de ponentes. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Le doy paso a mi compañero Javier. Aclarar los aspectos técnicos. La bolsa de ayuda me las dais en el descansillo, el que venga de fuera. Si a alguien le hace falta justificante también, que me lo pida en el descansito que vamos a hacer. Y poco más, que os acordéis de hacer la encuesta, mandaré un correo de todas maneras, recordatorio. Y nada, os dejo con Mavi, que yo la conocí a raíz de buscar a un especialista en mediación para los compañeros del tablero, y debe ser bastante buena porque cada vez que lo veo me repiten que cuando la voy a llevar otra vez. Aparte, bueno, para la mediación, ya te he investigado no un poquito, cosa. sé que tienes tu articulillo encontrado por allí, también de interculturalidad y de esas cositas, y mi plena confianza para que seas la ponente inaugural en esta hora. Muchas gracias. Yo sí que espero ¿Se escucha? Sí, sí, espero que las expectativas, por lo menos por mi parte, se cumplan. Vamos a ver. En esta jornada, o sea, en esta ponencia que me ha tocado a mí inaugurar,
os voy a hablar de varias cosas. Mi intención en cualquier intervención que tengo, en cualquier ámbito, lo que intento siempre es ser lo más práctica posible. De manera que mi intención es comentar con vosotros y vosotras pues, cómo trabajo la orientación vocacional, aportar recursos propios y de otros profesionales, sobre todo de la orientación, y bueno, daros ideas por si os sirve alguna, simplemente. Porque, a ver, estoy viendo caras que muchas de aquí conozco, sé que tenéis muchísima más experiencia que yo, pero como me ha tocado a mí, pues bueno, yo comparto con vosotros. A ver, entonces, el contenido de lo que voy a hablar en este rato va a ser, por un lado, saber lo que es la orientación vocacional, pero lo voy a hacer de una manera diferente, hablar sobre lo que es la formación profesional, centrándome en una página que se llama de Edulcoro, ahora lo comentaré, para ver cuáles son los datos a 2016 de número de contratos de las diferentes titulaciones de técnico y de técnico superior, cómo estas jornadas están destinadas tanto a los profesionales de la orientación como al profesorado de FOL, aunque aquí veo a una antigua compañera de FPB que también te encarga de Margarita, Super Margarita. Me imagino que también os encargáis de dar la parte de orientación y tutoría, ¿no? Sí. Y por último, terminar con algunas reflexiones que yo creo que la mayoría de nosotros y nosotras vamos a estar todos de acuerdo. Es por tener una idea, aunque conozco muchas caras, ¿cuánto profesorado de FOL estáis aquí como asistente ahora mismo? ¿Una persona, 2, 3, 4? Vale. 5. Vale, pues nada. Pues entonces vamos allá. Me voy a centrar mucho en lo que es la orientación, pero al final sí que voy a intentar, como he encontrado un material que me parece estupendísimo, un poco para animaros a que tanto los profesionales de la orientación como el profesorado de FOL pues podamos trabajar conjuntamente. Los que estéis en centro en el que existen los dos, porque en el mío, por ejemplo, no existen, no tenemos como oferta educativa los ciclos formativos, entonces es imposible que pueda coordinarme con nadie de FOL, como especialista o como persona que imparta esta asignatura, este módulo. Bueno, en cuanto a la orientación vocacional, no os asustéis. Yo voy a empezar por los antecedentes históricos. A ver, es que son las 5 menos cuarto y si ahora os doy una clase teórica nos vamos a aburrir como auténticas ostras. Mi intención no es contaros los antecedentes. Yo es que no sé si lo sabéis. A mí, desde luego, a nivel personal, me llamó muchísimo la atención que la orientación profesional tuvo unos antecedentes, o sea, unos precursores, mejor dicho, en eruditos españoles, algunos muy, muy conocidos. Eso también, vamos, lo supe pues por mi formación inicial, que yo estudié pedagogía, vamos. Entonces, fijaros, ya en el siglo XIII aproximadamente había un señor, a lo mejor no suena, que se llama Ramón Llull, y que ya decía que, además de hacer una descripción de profesiones, decía que la educación tiene que tener en cuenta la variedad de temperamentos y de actitudes y que es bueno y conveniente que cada cual elija una ocupación o profesión, o como le queramos llamar, por la que tiene más disposición natural. Más adelante, durante el Renacimiento, que ya sabemos que el centro de atención era el hombre, pues como precursores de la orientación en España, y casi, yo es que desconozco si existieron otros precursores a nivel europeo o en otros países, pero que yo sepa, siempre he estudiado que eran estos tres señores, Sánchez de Arévalo, Juan Luis Vives y Huarte de San Juan. Cada uno era un especialista en una materia determinada. Que aunque, ya podríamos afirmar que desde tiempos prehistóricos el hombre siempre en general se ha ocupado de ayudar a otras personas que tenían una necesidad en un momento determinado, y eso es lo que podríamos entender como orientación. También durante la época de la cultura, durante la cultura griega, también existieron personas que este ámbito lo tocaron, aunque fueran de alguna manera. Como digo, durante el Renacimiento estas tres personas se encargaron de hacer comentarios concretos acerca
acerca de aspectos relacionados con la orientación profesional. Fijaros, esto lo conocéis, es por tener un poco de interactuar un poco. ¿Tenéis conocimiento de esto? ¿No? Pues fijaros, y eran españoles, ¿eh? Vamos a ver, si ya desde el siglo XIII, XIV y XV había ya españoles que tenían estas ideas tan geniales, porque nosotros, que se supone que las generaciones vamos mejorando, ¿por qué no vamos a tener también ideas geniales respecto a la formación profesional? Esta es mi intención. Bueno, por un lado, Sánchez de Arévalo decía que, bueno, además de dar sugerencias sobre la forma de elegir una profesión, resaltó la importancia de la información profesional, algo que es de cajón de madera de pino. Si yo estoy a una persona que está intentando decidir por qué profesión a qué profesión se quiere dirigir, tendremos que informarle de en qué consiste, cuál es su trabajo en particular, cuáles serían sus funciones, responsabilidades, etcétera. Vale. Juan Luis Vives, por otro lado, decía, perdón, entre otras cosas, que hay que guiar también hacia los estudios a las personas para que aquellos estudios hacia los que manifiestan mejores actitudes. Y por último, Huarte de San Juan, en su obra Examen de Ingenio para la Ciencia, decía que él propone una selección profesional para que se elijan ingenios aptos y adecuados para las distintas actividades. Este señor tuvo tanta influencia que después influyó profundamente en autores como Cervantes o como Rousseau, en el Emilio de Rousseau. Bien, pues esto puede ser anecdótico, pero mi intención de comentaros esto es para que nos animemos, como españoles que somos, a ver si somos capaces también, seguro que sí, de hacer cosas estupendas por la formación profesional en Andalucía. La orientación como tal surgió en realidad como orientación profesional. Se dice que el padre fueron tres, pero especialmente uno, Frank Parsons, en Estados Unidos, y a comienzos del siglo XX, pues se considera que es el padre de la orientación profesional. Y ya digo, la orientación como tal en general surgió como orientación profesional, solamente que después se fue abarcando otros ámbitos según la psicología, la pedagogía, la sociología y otras ciencias y otras disciplinas fueron aportando conocimientos, ¿no? Fijaros, a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, como todos sabremos por nuestra cultura general, hubo hordas de inmigrantes que se trasladaban a Estados Unidos para intentar buscar un trabajo. Entonces, allí fue como una necesidad, no con la intención de hacer orientación profesional, es que fue al revés. Como necesidad se crearon dos oficinas y para intentar ir preguntando a cada persona, a ver, yo vengo de Irlanda, pues, ¿usted de qué ha trabajado en Irlanda? Yo era electricista, pues usted un trabajo de electricista. Y así con todo, de manera que de alguna manera surgió de una forma un poco por el azar, pero surgió así. Bien, a partir de comienzos del siglo XX y durante un montón de años, durante el siglo XX y ahora, sobre todo durante el siglo XXI no tanto, se han ido aportando diferentes definiciones de lo que es la orientación vocacional. Y todos los autores están de acuerdo en tres cosas. Primero, que es un proceso de ayuda, es evidente, que implica una toma de decisiones. A estas alturas, no podemos compararlo con comienzos del siglo XX, pero en estos momentos se necesita tomar decisiones tanto académicas, es decir, de qué tipo de estudios tengo que hacer, qué tipo de itinerarios tengo que seguir, y vocacionales, por intereses, actitudes, etcétera. Y por supuesto, supone también una gestión de los estudios porque, dependiendo del tipo de elección que se realice, podré desempeñar un tipo de actividad laboral u otra. Ya sabemos también bueno, los que lo sepáis, si no os lo digo yo, que las diferentes definiciones de orientación vocacional en los últimos tiempos se han ido dirigiendo hacia lo que se llama el desarrollo de la carrera. ¿Qué es exactamente el de la carrera? Pues por carrera se entiende todo el conjunto de posiciones y de roles que ocupa una persona a lo largo de toda su vida.
no tiene por qué ser, no se refiere exclusivamente al ámbito laboral, pero también lo incluye, evidentemente. También se refiere a aspectos del ocio, de familiares, etcétera, etcétera. Es decir, que por influencia de otras disciplinas, sobre todo de la psicología, de una elección vocacional que se realizaba fundamentalmente en la adolescencia y que se basaba en la psicología diferencial, se pasó al desarrollo de la carrera teniendo en cuenta la psicología del desarrollo. Bien, ¿cuáles son los elementos entonces clave de la orientación vocacional? Estos elementos claves son los aspectos fundamentales que, sobre todo los profesionales de la orientación, normalmente, y yo creo que lo sabéis mejor que yo, trabajamos o intentamos trabajar con el alumnado, como son el autoconocimiento, la información y la toma de decisiones, eso como último paso. Y lo diría así, en este orden. Primero, autoconocimiento, tenemos que saber, tenemos que conocernos primero a nosotros mismos, cuáles son los intereses profesionales, qué es lo que más nos atrae, cuáles son nuestras aptitudes, pues porque no tiene sentido. Hola, buenas tardes. No tiene sentido que una persona que no tenga actitudes artísticas, por ejemplo, que realice estudios de arte relacionados con las artes, cuáles son sus capacidades y cuál es su trayectoria educativa también, pues para conocer hasta qué punto, aunque esto es relativo, porque los que trabajamos con adolescentes sabemos que en algunos momentos determinados tienen ciertos puntos de inflexión en los que a lo mejor han descendido en su rendimiento por diferentes circunstancias, pero luego ya llega un momento de mayor madurez y entonces tienen más claros cuáles son sus objetivos. Por otro lado, tenemos la información. Es necesario informarles acerca de la estructura del sistema educativo y de las diferentes profesiones. Y cuando hablo de profesiones me refiero no es lo mismo, ya sabemos, ahora lo estaba comentando con Margarita, con una hija suya, ¿no? Que no es lo mismo, muchas veces no coincide el tipo de currículum o de plan docente que se tiene que seguir para conseguir una determinada titulación con el tipo de trabajo que se tiene que realizar después. Y por último, la toma de decisiones. Respecto a lo que estaba diciendo anteriormente, ahora mismo antes de la toma de decisiones, tenemos algo que es clave para el alumnado y que tenemos que dejarles muy claro, que muchas veces las elecciones que realizan son, a ver si puedo resumir la idea, toman unas decisiones que pueden ser en un momento más fáciles, más asequibles para ellos, pero luego el proceso de incorporación al mundo laboral resulta mucho más complicado y al revés. A ver, pues por comodidad, muchos prefieren elegir estudios a lo mejor que tienen, es que no quiero decir ningún ejemplo, pero que tienen una nota de corte baja, pero luego, por ejemplo, venga, voy a poner uno, los grados de primaria o de infantil. La nota de corte no es muy alta, pero luego la incorporación al mundo laboral requiere un tiempo largo de dedicación para prepararse oposiciones, por ejemplo, ¿no? Mientras que otro, la nota de corte es mucho más alta, pero luego la incorporación al mundo laboral es mucho más rápida. ¿Me seguís, no? Si hay algo que no estáis de acuerdo, lo que sea, pues me lo decís. Bien. En cuanto a las tomas de decisiones, os he puesto estos GIF o como sea, para que no os aburráis, porque es que si no resulta esto muy serio y muy aburrido. ¿Qué es lo que nos suele pasar a los profesionales de la orientación? Pues que nos cuesta mucho en algunos momentos ayudarle a tomar una decisión porque no tienen la suficiente madurez, no se encuentran preparados, tienen miedo a decidir. También es conveniente ayudarle a decidir en función de qué valores. No es lo mismo, pues, y me explico esto, no es lo mismo el que quiera tener unas expectativas para alcanzar un puesto de responsabilidad profesional a otro que le importe menos el puesto de responsabilidad. No es lo mismo el que quiera conseguir una remuneración económica elevada al que no lo quiera. En fin, en definitiva, decidir con el corazón o con la razón, o tener o no tiene por qué ser esta dualidad, puede ser ambas cosas a la vez.
Y en cuanto a momentos clave, aquí voy más deprisa para después detenerme en lo práctico, que yo creo que es lo que realmente nos interesa. En cuanto a los momentos claves para desarrollar la orientación, la orientación vocacional, tenemos las transiciones, pues son las de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato o ciclos formativos de grado medio, de bachillerato a la universidad o a ciclo de grado superior, o bien de los ciclos formativos al mundo laboral. Aquí cada uno tiene sus características propias, sus peculiaridades, pero no obstante, todos estos aspectos claves que os comentaba antes son igualmente necesarios. Bien, aquí sí que me voy a empezar a parar un poquito más. Formas de trabajar la orientación vocacional que a mí sí que me sirven. Pues os digo, después de probar muchísimas maneras, muy diferentes, a lo largo de mis años de experiencia, he visto que la forma más rápida es a través de algún recurso online y que sean estos recursos, darle acceso, permiso a los tutores para que ellos puedan trabajar tranquilamente con ellos los diferentes apartados que es bueno trabajar. Vamos, tengo aquí a mi compañera Margarita del año pasado, ella era tutora de primero de FPB y sí que se lo pasé a ellos. Yo en principio empecé con un blog, pero yo no soy de muchas nuevas tecnologías, incapaz además de estar continuamente y teniendo al día el blog. Entonces opté por el Moodle, la plataforma Moodle, que para mis preferencias personales, bueno, es que tiene muchísimas aplicaciones. Pero en mi centro, en el IES Villarrubia, el alumnado está más acostumbrado, porque así lo utilizan otros compañeros y compañeras, a utilizar Classroom. Entonces, por eso utilizamos Classroom. Pero el esquema es el mismo. Fijáis, en estos 7 apartados que tenéis aquí, bueno, en la presentación no se dice nada más que la intención, el objetivo de estas sesiones que se van a trabajar en hora de tutoría. Luego, en los demás apartados, lo que incluyo son de todo: vídeos, algunos comentarios, enlaces a páginas web, actividades que tienen que hacer durante la hora de tutoría. Ya digo, me seguís, ¿no? O sea que durante las horas de tutoría se van viendo los diferentes apartados, cada tutor o tutora lo hace a su ritmo y como tienen permiso, la clave para entrar en Classroom, si tienen la posibilidad de trabajar desde casa, pues utilizan los diferentes enlaces, a lo mejor pues para hacer los cuestionarios o los test diferentes que hay aquí. Fijaros que el último apartado, que es el que yo lo he titulado Me decido, incluyo los subapartados alternativa, influencia, es decir, es trabajar con ellos de una forma concreta y lo suficientemente detallada para que no hagan una elección así como así. Porque yo creo que también tenemos la experiencia de que cuando se habla de orientación vocacional, mira, yo es que podéis entrar aquí en esta página, no sé cuánto, en este Classroom, que aquí tenéis estas actividades. Sí, ¿dónde están los cuestionarios? Directamente quieren hacer cuestionarios. Pero no se trata de esto. No es solamente hacer un cuestionario para que sea un test online que me diga qué es lo que puedo hacer. Se trata de profundizar en mí mismo y saber cuál es mi grado de... O sea, con la suficiente responsabilidad, pues tomar la decisión más oportuna. Y también aquí pues hay un apartado, como es el tercero, que se llama de experiencias de aprendizaje, en el que se les hace caer en la cuenta de cómo alguna experiencia muy simple a lo largo de su vida pues han podido influirles para que tengan determinada atracción hacia una profesión. Desde el estar pendiente, ver una serie de televisión relacionada con el derecho o con la justicia o con la docencia, hasta haber participado en el centro en actividades de voluntariado, tipo alumnado ayudante o mediador, etcétera, etcétera. O conocer a lo mejor a personas de su entorno que les ha llamado la atención el tipo de actividad profesional que tenía. Bueno, pues todo esto
para trabajar de forma grupal. No estoy contando nada nuevo, ¿no? No. ¿Sí o no? No. Vale, pues además de esto tenemos entrevistas, solemos hacer entrevistas individuales y en pequeños grupos, pero si tenemos todo esto trabajado de forma grupal, será mucho más fácil después a cada persona en concreto o en pequeños grupos poder aclararle, ayudarle en la toma de decisiones o incluso ampliarles información con otros materiales, como os cuento ahora. Voy a beber agua un momento. Normalmente también intervengo en los diferentes grupos de ESO de bachillerato y cuando en cuarto utilizo este cuadro en la presentación que utilizo con ellos. Os lo he puesto aquí porque me parece que es bastante clarificador para ellos, para aquellos que dudan entre tomar el itinerario de bachillerato de ciclo de grado medio, saber por qué itinerario se van a decantar, ¿no? Es importante ver con ellos y explicarles, según el gusto por los estudios que tengan, la capacidad de estudio, la incorporación al mundo laboral, y aquí se hace la comparación entre el número de años, pero eso sí, a ver, en el bachillerato es verdad que con 2 años, yo les insisto mucho que está muy bien, que los 2 años de bachillerato pues supone tener un título el título de bachillerato, pero ese título no te capacita para ejercitar una actividad profesional, mientras con el ciclo formativo sí. Y luego las aspiraciones laborales que cada uno tenga. Esto me sirve y lo comento con ellos grupalmente y si hace falta de forma individual también, pues para que caigan en la cuenta y puedan tomar una decisión más responsable. Como recursos, bueno, hay muchísimos. Aquí os he puesto la foto del cuadernillo de orientación, el último que se ha publicado de la provincia de Cádiz, del POE de Cádiz, y que todos los años nos viene a los orientadores, nos viene muy bien porque viene una información completísima. Lo único es que la oferta de ciclos y de estudios universitarios que aparece en este cuadernillo es el de la provincia de Cádiz, no es el de Córdoba, pero por lo demás todo nos sirve porque la información es muy buena. Como programas que se pueden comprar por los departamentos está el programa Orienta que todos conocemos. Uso de blogs y de páginas web, ahora voy a comentar los que a mí me parecen, he resaltado sobre todo 3, y luego deciros que lo digo en todos los sitios, pero yo que soy la tonta de los trípticos, porque me parece que es un recurso muy sencillo que nos permite condensar en un poco espacio la información más importante que queremos transmitir al alumnado o a la familia, depende. Solamente si después necesitan más aclaración, entonces cuando ya se le explica algo más, ¿no? Pero por lo menos lo que es la base de la información la tenemos incluida en los trípticos. Como recurso online, es que no hace falta ni que lo diga, es que esto es también de cajón de madera de pino. Por un lado tenemos el portal de FP, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por otro lado el portal FP de Andalucía. Creo que este lo conocemos. Los que sois profesorado de FOL, de esto tenéis conocimiento, ¿verdad? Y os sirve también, ¿no? Porque además hay también un apartado de preguntas más frecuentes, o sea que todo esto está perfecto. En cuanto a blogs concretos que a mí me parecen estupendos, he seleccionado 3. No sé si los conocéis. Esto sobre todo os lo digo a los profesionales de la orientación porque incluye apartados, pestañas de los diferentes ámbitos de la orientación, pero también para los del profesorado de FOL. Porque este de Mónica Diz, ella es una orientadora de un instituto en Galicia. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los documentos los tiene en gallego, pero vamos, son bastante entendibles, no hay mucho problema. Pero son muy buenos las presentaciones que utiliza, pero esto es que es para todos, ya digo, en orientación para los diferentes apartados, aspectos de la orientación. El otro, buenísimo también, este es andaluz, de la línea, el blog de Miguel Ángel Valverde,
se llama Orienta Poniente, aunque tiene otro que es Entre Pasillos y Aulas, pero vamos, que trabaja lo mismo. Buenísimo. Y luego, es por si queréis tomar nota, aunque yo voy a dejar, esto está aquí en el escritorio y no sé si Javier querrá dejaros después la documentación. ¿Perdón? Sí, sí, que esté incluido además un archivo que después voy a comentar, que os puede venir bien. Y por último, este es de un orientador también de un pueblo de la Comunidad de Madrid, no me acuerdo cuál es, que se llama Víctor Cuevas, y que tiene un blog de orientación vocacional que se llama Busca tu camino. La verdad es que en este blog me inspiré para hacer lo que yo estoy trabajando en Classroom. Y lo que pasa es que lo utiliza como blog. Es decir, que además evidentemente permite que el alumnado vaya haciendo preguntas. Yo es que soy incapaz, sinceramente. No tengo tiempo para eso. Estos tres para mí son de los mejores. Otra como posible estos recursos online, otro puede ser una web quest que está en aula21.net y que se llama Es tu vida, un viaje a tu futuro inmediato, pero es una web quest. Luego, por tanto, es algo que hay que trabajar durante bastante tiempo. Y por poner un ejemplo de cuestionario de orientación, pues el GR en la página EducaWeb. Aquí está muy fácil porque los alumnos se dan de alta, contestan a las diferentes preguntas del cuestionario y luego le envían la respuesta a su correo electrónico. En fin, como estamos ahora mismo en una generación totalmente digital, esto les resulta entretenido y mucho más, les parece más atractivo que en otro tipo de actividades de lápiz y papel. Y nos tenemos que olvidar de eso que hacíamos hace años, de pasar cuestionarios de orientación profesional, que había que corregirlo y que no, esto es mucho más fácil y por lo menos es por mi experiencia. Bien, materiales en papel, todos conocemos la revista Entre Estudiantes, la revista ¿Y ahora qué?, que nos sirven para aportar información concreta de determinados estudios, ya sean de ciclos formativos o de grados universitarios, o incluso, sobre todo ahora que es como muy práctica y no sé, hay artículos muy interesantes de cuáles son algunos trucos, pues cómo enfrentarse a la selectividad o sobre saber cuáles son las carreras con los estudios con más salidas laborales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, los de la colección de libros Elige tu futuro. Bien, ahora, esto que está más centrado en los profesionales de la orientación, ahora lo que voy a comentar a partir de ahora van a ser aspectos en el que esto incumbe tanto a los profesionales, o sea, a los profesorados de FOR como a los orientadores y las orientadoras. Primero, pues, ¿por qué es importante valorar la opción de elegir una formación profesional? Pues que sepamos que el entorno laboral ha cambiado muchísimo y hay estudios recientes que dicen que hasta el 2020, pues que las competencias hay que verlas más allá de la escuela y que hasta el 2020 cerca de los 2/3 de crecimiento en el empleo van a tener lugar en la categoría de técnico, ya sea de técnico como titulado en ciclo de grado medio, como de técnico superior en ciclos de grado superior. Es decir, que podríamos decir que el desarrollo de la economía actual lo que requiere son títulos muy especializados, con una formación, lo estoy diciendo despacio para que nos quede clara la idea, con una formación que no tiene que ser necesariamente superior a 2 años, o lo que es lo mismo, no necesitamos tantos titulados en grados universitarios, sino que los estudios de mercado lo que nos están indicando es que necesitamos títulos especializados, es decir, titulados en ciclos formativos, ya sea en grado medio o en grado superior. Estos estudios de la OCDE están también corroborados con otros estudios de otras universidades, pero bueno, no voy a entrar en eso, pero fiaros porque es que he entrado en páginas para ver cómo analizan esta situación.
Destacaría un blog de un señor que se llama Eduardo Moreno, y el blog se llama Edulcoro, creo recordar, que lo que hace es un estudio, lo hace cada año, un estudio sobre los títulos de formación profesional que tienen mayor número de contrataciones. Y esto no es algo subjetivo, sino todo lo contrario. Este análisis lo hace desde el tipo de número y de contrataciones y de titulaciones que publica el Observatorio de Ocupaciones, que este Observatorio de Ocupaciones forma parte del Servicio Público de Empleo Estatal. Y vamos a ver qué es lo que dicen estos resultados. Esto también lo he tomado de la página de Edulcoro y dice lo siguiente. Bueno, me dice, os voy a comentar en general. Vamos a ver, en cuanto a los títulos de grado medio, tengo aquí los datos porque es que es imposible que yo los pueda recordar. Para los títulos de grado medio, el récord lo tiene el título de gestión administrativa, aunque pensemos lo contrario, pero sí. Pero esto estamos hablando de contratos, que no es que este sea el número de personas que salen con esta titulación, no, sino estamos hablando de número de contratos. Respecto al año 2015, sube el porcentaje en un 2% aproximadamente. Luego le sigue el de cuidados auxiliares de enfermería, que también sube un 2% y pico más que en 2015. Luego, en el top 10, como dice este señor en su página web, en el top 10 está la irrupción del título de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Es evidente porque, claro, la población cada vez está más envejecida y necesita, por otro lado, los que formamos, bueno, los más jóvenes, me voy a incluir, pues no, cada vez tenemos menos opción de cuidar de personas mayores. Entonces, es evidente que este tipo de titulaciones tenga tanta salida, tantos contratos. A partir de aquí, pues tendríamos el de actividades comerciales, el de cocina, cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa, peluquería y cosmética y capilar, electromecánica de vehículos automóviles, instalación eléctrica y automática, mecanizado y equipos electrónicos de consumo. Aunque en estos 4 últimos que he dicho, el número de contratos se ha reducido, pero vamos, lo que más se ha reducido es en equipo electrónico de consumo un 4%, que tampoco es ninguna barbaridad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Si conocemos, aunque sea de nuestro entorno, estos son datos oficiales, si conocemos, aunque sea en nuestro entorno, personas con titulaciones de grado universitario, ¿cuántos de ellos han podido conseguir un trabajo, un contrato? Yo ya no entro si el tipo de contrato de estas personas es medio decente o no, pero contratos tienen. Y con grado universitario conocemos muchos, no muchos, ¿no? Por lo menos en España casi han tenido que irse fuera. Luego entonces, a ver, yo la conclusión la dejo ahí en el aire. En cuanto a los técnicos superiores, en los ciclos de grado superior, tenemos lo siguiente. El récord es para el título de grado superior de Administración y Finanzas, que sube un 2,7 respecto al año 2015, seguido del técnico superior de Educación Infantil. Este señor dice que estas dos titulaciones repiten como opciones más fiables en cuanto a número de contratos en grado superior. Cabe destacar la salida del top 10 del técnico superior en animación de actividades físico-deportivas. Curioso, o sea, que parece que no ha salido entre los 10 con más número de contratos. Y los que tienen más contratos son el técnico superior en educación infantil, como uno nuevo, técnico superior en animación de actividades físico-deportivas. Yo no sé lo que es esto, que aquí he dicho yo algo más. Técnico superior en integración social y superior en administración y finanzas. Y luego hay otros relacionados con la edificación, automoción, con la familia de informática, que todos estos, el número de contratos parece que se ha reducido un poco. Entonces, en resumen, es que si se comparan los datos del año 2016 con los del 2015, pues se pueden observar que solamente se han dado 2 entradas nuevas de algún título que no estuviera el año anterior, una en grado medio y otra en superior, por lo que repiten 18 de estos 20 títulos como los más contratados en España.
Bueno, pues no está mal la cifra, ¿no? ¿Sí? Vale. Bien, pues por último, a ver, como conclusiones, que simplemente animar a que, yo sé que lo hacemos, los orientadores y las orientadoras, cuando tenemos que ayudar al alumnado a que tome una decisión, esto lo hacemos lo mejor posible y en ningún caso les decimos que tienen que seguir los estudios de grado. Pero bueno, que animarle a que esta es una opción más y que también existe la posibilidad, que es un paso intermedio para después llegar a conseguir los estudios de grado, también existe esa posibilidad. O sea que no estamos diciendo ninguna tontería. En cuanto al apartado de relación entre profesionales de la orientación y profesorado de FOL, quería comentaros un documento que he encontrado en una de las páginas web que os he comentado antes y que me parece que es maravilloso. A ver, esto está en el blog de Miguel Ángel Valverde y en el instituto en el que es orientador tienen un ciclo de comercio. Y allí me pareció una idea genial que elaboraron un taller de habilidades sociales y emocionales, pero aplicadas al alumnado que está cursando el ciclo de comercio. Fijaros, estos son los diferentes apartados. Por un lado tiene un bloque de habilidades emocionales y otro de habilidades sociales. Y preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los estudiantes que están estudiando comercio? Pues tenemos que pensar que el alumnado que está cursando un ciclo formativo, bueno, y también la formación profesional básica, tiene que conseguir una serie de competencias profesionales. Muchos de los ciclos, muchísimos, tienen que, para su desempeño, requieren de estar en relación con otras personas. Y para relacionarnos con otras personas necesitamos esto que es básico. Luego, entonces, es una manera muy sencilla de trabajar estas habilidades y de conseguir estas competencias emocionales y sociales que son básicas para adquirir competencias que después el alumnado tendrá que desempeñar en su futura labor profesional. A mí me parece de lo más interesante. Si queréis, bueno, voy a salir un momento de aquí y os enseño un poco el documento que está aquí en el escritorio para que veáis cómo... A ver. ¿Ya os la ha mandado? Ah, vale, pero ¿cuándo? Vaya. Pues a mí me ha encantado porque, a ver, muchas de las dinámicas... No, si yo tampoco, preparando esta charla lo he encontrado. Pues mira que consulto cantidad de veces el blog de Orienta Poniente, pero esta vez a mí me ha dejado... Bueno, consiste en hacer dinámicas que a través de dinámicas de grupo se pueden, y a mí me queda clarísimo que los conceptos se transmiten de una forma mucho más clara, son como juegos, pero el alumnado sí que asimila mucho mejor los conceptos que se están intentando transmitir. Entonces, a partir de aquí, pues fijaros, ¿por qué es importante, a ver, lo diré, bloque de habilidades sociales? Bueno, es que muchas de estas dinámicas las conozco porque son las de Carmen Boqué, pero, a ver, ¿dónde está? Aquí. Es que hay alguna de estas partes, de estos apartados que ahora no lo encuentro, pero que tienen que ver con la relación con otras personas en un comercio, claro. Mira, desde vídeo, ¿cómo ser personas encantadoras? Pues te viene el enlace también, Y luego, pues para ser un buen comercial, ¿cómo tengo que ser para ser un buen comercial? Pero claro, a ver, que no es solamente un buen comercial, sino también más cosas. Muchas otras profesiones requieren de este tipo de habilidades básicas para poder, y de competencias para poder ser mejores profesionales. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea que esto, la verdad, que yo creo que es aplicable a cualquier otro ciclo. Y por último, lo que quería terminar es con varias reflexiones. A ver, en primer lugar, yo creo que
estudiar una formación profesional cualquiera no te va a garantizar un empleo en la actualidad al 100%, eso lo tenemos clarísimo. Porque pasa con algunas titulaciones universitarias, que como son medicina, fisioterapia, algunas que además tienen mucha demanda, que su caída de empleo no es mucha, pero esto no se puede asegurar en ningún caso. Lo que sí es cierto es que, debido a la más que probable renovación de este tejido empresarial en unos años, según nuestros estudios que hablábamos hasta el año 2020, estos estudios de formación profesional nos van a permitir ahora acceder a oportunidades de empleo que son reales. Y mientras tanto ya podemos ir pensando en nuestro proyecto de futuro, que puede ser bien tender hacia el emprendimiento o a continuar estudios posteriores como son los estudios de grado en la universidad. Esto es basándome entonces en el concepto que os comentaba al principio, que por lo menos entre la pedagogía y la psicología se entiende como el desarrollo de la carrera. Bien, en segundo lugar, esto que nos quede muy claro, que tenemos que romper con el modelo FP-universidad, pero o uno u otro, no, es que todo es posible, uno y otro, bueno, sucesivos en el tiempo, pero sí que son posibles los dos a la vez. De manera que es importante fortalecer ese concepto de carrera, que incluso yo creo que muchos de nosotros a lo mejor no hemos tenido una trayectoria unívoca y continua en nuestra actividad profesional, sino que a lo mejor hemos podido ir cambiando, y eso la verdad es que te enriquece muchísimo. Entonces, nuestros estudiantes lo que tienen que entender y comprender para luego integrarlo es que buena parte del éxito que ellos van a tener y de su acierto laboral va a residir en cómo construyan ellos su proyecto de carrera. Dentro de este proyecto de carrera, la formación con una titulación es un componente más y cabe incluirlo, pero que sepamos que el cursar estudios de formación profesional o cursar estudios de universidad se pueden hacer antes o después, como ya os he dicho anteriormente. Y en último lugar, todo esto que os estoy diciendo va a depender de la meta profesional que cada uno persiga. De manera que la orientación pues tiene los profesionales de la orientación, y aquí tengo que añadir que los que sois profesorado de FOL, lo llamáis de formación y orientación laboral, por eso os incluyo también. Aquí la orientación tiene un papel muy importante a la hora de asesorar y de ayudar a dar luz a esos proyectos que el alumnado empiece a plantearse, ¿no? Como dificultades, yo sé que tenemos muchas. Por un lado, hasta que el pacto social por la educación, hasta que los políticos no se pongan de acuerdo y no sepamos con certeza cuál va a ser la estructura, pero vamos, de continuo, vamos, durante no sé cuántos años, hasta que no sepamos cómo va a ser la estructura del sistema educativo sin tantísimo cambio, pues podremos orientar muchísimo mejor. Pero con esta locura de normativa no hay quien oriente, porque somos nosotros los primeros los que no sabemos y qué es lo que tenemos que decir. La normativa también, el tipo de normativa, aquí también quería referirme a algunos aspectos. Lo comentaba un día con Trini, ¿te acuerdas? La imposibilidad que algunas veces nos parece injusto que alumnado que accede a un ciclo de grado medio por la prueba de acceso, pues puede tener más posibilidades que uno que accede por el título de graduado, pues porque el que accede por el título de graduado tiene una nota media que no puede subir. Entonces, pues claro, la verdad es que hay veces que la normativa no es demasiado justa. Está muy bien dar oportunidades a todo el mundo, pero... Entonces, la normativa, yo no sé si... Aquí no hay ningún representante de la administración, luego, pero no está ahora, ¿no? Pues qué pena, pues debería estar, porque es que vendría muy bien, pues se lo transmites tú, Floren, porque
Yo creo que los orientadores estamos cansados de los cambios de normativa y de que, en fin, que nos protestan los alumnos y las alumnas, ¿no? Y nosotros decimos, ¿y yo qué culpa tengo? O los compañeros, ¿y yo qué culpa tengo que el PEMAR sea en segundo y en tercero? Yo tampoco veo lógico que en cuarto no haya, pero ¿y qué le hacemos si la normativa no la pongo yo? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que no es menos importante, el mundo de la sociedad y de la empresa en general, y el mundo del trabajo en general, que también tendría que empezar a entender este mismo concepto de carrera, porque la empresa, el mundo del trabajo, no debería contratar títulos, sino que debería contratar perfiles, trayectorias, proyectos que se acomoden a esos intereses de producción. Si esto fuera así, ese trabajo conjunto que os he animado, y yo si puedo lo hago también, que os he animado a trabajar de forma coordinada entre orientadores y profesorado de FOL para conseguir esas competencias profesionales, pues quizás este tipo de aspectos pues puedan tenerse en cuenta también por el mundo del trabajo. Bueno, y sobre todo pues en este amplio aspecto es donde adquiere significado la trayectoria que puede seguir un estudiante y su resultado laboral, en definitiva. Bueno, no sé si he estado muy inspirada, pero gracias por vuestra atención y no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Pregunta? No. No hay ninguna pregunta. Lo sabíais todo, ¿no? Me ha parecido súper interesante el trabajo de la empresa académica. Por experiencia, es lo más cómodo que he encontrado, porque he probado de todo. Cuadernillos, no compraba los cuadernillos, empezando por los típicos test de interés o de cuestionarios de actitudes profesionales. Eso era un trabajazo impresionante, pero esto es es lo que he encontrado más cómodo. Mira, mi compañera Margarita, ella lo probó el año pasado, tú hiciste, yo no sé si lo terminaste. Otra cosa es que los tutores y tutoras lo hagan. Pero Para los chavales es muy cómodo, muy cómodo. pueden trastear libremente, saltan pasos o no, pero muestran interés por Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, ven. A ver. Que eso no quite a lo mejor el trabajo de los orientadores, ¿verdad? Porque eso lo que corre el peligro muchas veces es decir, como los chavales ya hacen su cuestionario por ahí, y yo creo que la orientación, si nos caracteriza algo, es esa relación de ayuda personal, individual, en el que tú vas iluminando, por así decir, todas esas cosas que están bien, porque los cuestionarios antes lo hacíamos corrigiendo, como dice ahí, pero vamos, y con un trabajo, que esa información está bien, pero eso no sustituye para nada, y menos si el tutor dice, hay bolero y ya os llegará, eso no quita que la orientación es otra cosa, es lo que yo quiero transmitir, ¿verdad? Y claro. que es una tarea muy personal, más de tutor, ¿verdad? En el que tú te implican, intentas ayudar al alumno a que vea algo de lo que le estás diciendo por esos cuestionarios de intereses, de motivación, de información que da. Claro, pero para eso, Mari Carmen, perdona, está lo de trabajar individualmente y en grupo. Lo que pasa es que de esta manera tienes mucho adelantado. Sí, yo lo sé, pero yo... Ya, no, claro. Siempre. Y además, el decir que, como tú bien has dicho, al final el orientar ahora es una pasada, porque es muy complicado cuando no sabemos en el aspecto normativo cómo vamos a informar al alumnado. Claro. La información es parte del proceso de Claro. educación, no lo es todo, pero es mucho. Y ya hablaba antes con las matemáticas aplicadas y las matemáticas académicas ahora. Al año que viene, ¿qué pasa? Lo que ha hecho la académica puede pasar a la... Ya. En fin, y lo que dijimos, nos tragamos nuestras propias palabras, ¿verdad? Nos las tragamos en ese
y orientamos Sí. a los alumnos que van a Ya no vale este año. Para trabajar cuarto, pues no trabajo como, hijo, ahora si te quieres cambiar, en fin, eso es un error. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues dejo paso a los alumnos, ¿no? Muchas gracias, Mavi.